Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de los fanáticos del mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de una pareja que ha cautivado a miles, de un romance que parecía sacado de una telenovela, y de un error que, según nuestro título, lo cambió todo. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desgranar la historia de *** Serine y Çağatay, el error que los cambió todo ***. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y, por supuesto, la intriga que rodea a estas dos estrellas. Y antes de que nos adentremos de lleno en el corazón de este asunto, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando pensamos en Serine y Sarkaya y Çağatay Ulusoy, la imagen que se nos viene a la mente es la de dos talentos jóvenes, exitosos y, en su momento, innegablemente cercanos. Ambos se catapultaron a la fama gracias a sus papeles protagónicos en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Mira Beylice y Yaman Koper, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente traspasó las pantallas y se convirtió en un tema de conversación constante entre los fans. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Esa pregunta resonaba en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, en cada aparición pública. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, la complicidad que emanaba de ellos, alimentaba las esperanzas de muchos de que su relación en la ficción pudiera haberse convertido en una realidad fuera de ella. El furor por la pareja cerca, como cariñosamente los apodaron sus seguidores, era tal que cualquier indicio de cercanía era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. Compartían escenas íntimas, pasaban largas horas juntos en el set, y se rumoreaba que incluso salían después de las grabaciones. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus celebridades favoritas, documentaba cada uno de sus encuentros, alimentando el morbo y la ilusión de un amor de cuento de hadas. Y en medio de toda esta vorágine mediática, surgieron los rumores de que sí, estaban juntos, que su amor florecía en secreto, protegido del ojo público. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y las apariencias pueden ser engañosas. Aunque ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida privada, las señales apuntaban hacia una relación seria. Hubo un tiempo justo después del fin de Medcezir, en que la conexión entre Serine y Çağatay parecía más fuerte que nunca. Se les veía juntos con más frecuencia, compartiendo momentos que parecían confirmar los susurros de la prensa y los deseos de los fans. Y fue precisamente en este punto donde, según la premisa de nuestro vídeo, se produjo *** el error que los cambió todo, ***. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con el error? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. No se trata de un error en el sentido literal de la palabra, como una equivocación ortográfica o un desliz verbal. Más bien hablamos de un evento, una decisión, o quizás una serie de circunstancias que, al ser malinterpretadas o manejadas de cierta manera, tuvieron un impacto significativo en la evolución de su relación, o en la percepción pública de la misma. Podría tratarse de una declaración mal entendida, una acción impulsiva, una filtración de información, o incluso una elección profesional que los alejó. Una de las teorías más populares que giran en torno a este supuesto error tiene que ver con la forma en que se manejó la atención mediática y la presión pública. Cuando una pareja de celebridades es tan querida y admirada, la expectativa de que su romance sea público y perfecto puede ser abrumadora. Quizás en su intento por mantener un espacio privado en medio de tanta exposición, tomaron una decisión que irónicamente generó más controversia o malentendidos. O tal vez el error no fue de ellos, sino de la prensa o de terceras personas que distorsionaron la realidad. Otra vertiente de esta teoría apunta a decisiones profesionales. Ambos actores continuaron sus carreras con gran éxito, protagonizando proyectos individuales que los consolidaron como referentes en la industria. Pudo ser que las oportunidades laborales que surgieron, o las decisiones sobre qué proyectos aceptar, los obligaran a tomar caminos separados, o a enfriar la relación para enfocarse en sus carreras.
En el mundo del entretenimiento, las agendas apretadas, los rodajes en diferentes ciudades y la necesidad de mantener una imagen pública coherente, pueden ser obstáculos considerables para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Pensemos en la posibilidad de que el error se refiera a una mala comunicación o a una falta de entendimiento en un momento crucial. Quizás hubo un malentendido sobre las intenciones del otro, o una respuesta equivocada a una situación delicada. En cualquier relación, y más aún cuando está bajo el escrutinio público, un pequeño desliz puede tener consecuencias inesperadas y a largo plazo. La forma en que gestionaron su vida privada, o cómo se presentó esa vida privada al público, podría ser la clave. Otra interpretación podría ser que el error no fue un hecho puntual, sino una acumulación de pequeños desacuerdos o presiones que terminaron por desgastar la relación. A veces lo que empieza como un romance apasionado, se ve enfrentado a la rutina, a las diferencias individuales, o a la falta de tiempo. Si a esto le sumamos la constante presión mediática y las expectativas de los fans, la carga se vuelve aún mayor. Lo cierto es que independientemente de cuál haya sido ese error exacto, lo que es innegable es que tras un periodo de intensa especulación y rumores sobre su relación, Serrini y Atai parecieron tomar caminos separados en el ámbito personal. Si bien mantuvieron una relación profesional cordial y un respeto mutuo, la chispa que cautivó a tantos se desvaneció, o al menos dejó de ser pública. Y es que a menudo el público olvida que detrás de las estrellas de cine hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. La separación o el enfriamiento de su relación, si es que alguna vez existió como tal, no fue anunciada de manera grandilocuente. Simplemente las apariciones juntos cesaron, los rumores se diluyeron y ambos continuaron con sus vidas. Sin embargo, para los fans que se habían ilusionado con su romance, este fue un momento de decepción. La idea de que ese amor que veían en pantalla no se tradujo en una relación duradera fue un golpe para muchos. Y aquí es donde entra la parte más interesante de nuestro análisis. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? Nos demuestra, en primer lugar, la intensidad con la que los fans se involucran en la vida de sus ídolos. Su deseo de verlos felices, tanto en la ficción como en la realidad, puede ser muy poderoso. En segundo lugar, nos recuerda la fragilidad de las relaciones cuando están bajo un microscopio constante. La presión de mantener una imagen, de cumplir expectativas y de lidiar con la constante atención mediática puede ser un peso insoportable. El supuesto error que los cambió todo, sea cual sea, se convirtió en un punto de inflexión. Tal vez fue un error de cálculo en cuanto a cómo manejar la fama y la relación, o quizás simplemente, la vida tomó su curso natural y ese error fue solo una excusa para hablar de un final que para algunos era inevitable. Lo importante es que la narrativa de Serrini y Atai, al menos en lo que respecta a su posible romance, cambió drásticamente. De ser la pareja soñada, pasaron a ser dos talentos individuales que compartieron un proyecto icónico y una química innegable. Es fascinante cómo un solo error, o la percepción de uno, puede reescribir la historia de una relación a ojos del público. Nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas, y cómo esas decisiones, a veces sin que nos demos cuenta, tienen un impacto profundo. Serrini y Atai, sin duda, han dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento turco, y su química en Medcezir seguirá siendo recordada. Si bien la naturaleza exacta de su relación y ese error, que la cambió todo, permanecen en el reino de la especulación, la historia en sí misma es un testimonio del poder de la conexión humana, la fama y la inevitable marcha del tiempo. Para resumir, hemos explorado la intensa química entre Serrini y Sarkaya y Atai Ulusoy durante su participación en Medcezir, que alimentó rumores de romance. Analizamos la idea del error que, según el título, cambió todo, discutiendo posibles interpretaciones como el manejo de la prensa, decisiones profesionales o problemas de comunicación. Concluimos que, independientemente del error específico, su relación personal parece haber evolucionado, dejándolos como dos talentos admirados por separado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y los rumores que rodean a estas dos grandes estrellas. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo un romance entre Serrini y Atai? ¿Cuál creen ustedes que pudo ser ese error que lo cambió todo? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más historias fascinantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!